Para evaluar las expresiones dadas, debemos seguir el orden de las operaciones que se muestran a continuación. Y observe cómo hay 4 pasos en el orden de las operaciones. El primer paso es simplificar entre paréntesis o símbolos de agrupamiento mirando la primera expresión. Esto significa que determinamos primero la diferencia dentro de los paréntesis. 7 menos 5 es igual a 2. Y, por lo tanto, la expresión se simplifica a 60 dividida por 5 por 2. El segundo paso en el orden de las operaciones es simplificar los exponentes. No tenemos exponentes y, por lo tanto, pasamos al paso 3. Paso 3, multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha. Entonces no multiplicamos y luego dividimos. La multiplicación y la división tienen la misma prioridad. Multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha. Mirando hacia atrás en nuestra expresión, esto significa que el siguiente paso es realizar esta división. 60 dividido entre 5 iguales 12. La expresión se simplifica a 12 por 2, y por supuesto 12 por 2 es igual a 24. La expresión se simplifica a 24. Veamos un segundo ejemplo. Nuevamente, el primer paso es simplificar dentro de los paréntesis o símbolos de agrupamiento más íntimos, y por lo tanto comenzamos por determinar esta diferencia dentro de los paréntesis. 8 menos 5 es igual a 3. La expresión se simplifica a 2 más 5 por 3. Y mirando la expresión, podría ser tentador determinar la suma aquí, pero eso no sería correcto. Volviendo al orden de las operaciones, el paso 2 es simplificar los exponentes. No tenemos exponentes, así que pasamos al paso 3. Paso 3, multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha, lo que significa que el siguiente paso es determinar el producto de 5 y 3. 5 veces 3 es igual a 15. La expresión se simplifica a 2 más 15. Y, por supuesto, el último paso es determinar la suma. 2 más 15 es igual a 17. Entonces, una última cosa que quiero mencionar es si está acostumbrado a usar el dicho por favor, disculpe a mi querida tía Sally o la palabra pendas, para recordar los pasos en el orden de las operaciones, debes tener cuidado, porque no hay 6 pasos. Solo hay 4 pasos en el orden de las operaciones, donde la multiplicación y la división tienen la misma prioridad, y por lo tanto, multiplicamos de izquierda a derecha en el paso 3, y la suma y la resta también tienen la misma prioridad, lo que significa que para el paso 4 sumamos y restamos de izquierda a derecha. Espero que hayas encontrado esto útil.